Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso y esto es, como siempre, La Espada de Damocles. Aquí vamos a tratar temas de estos que te interesan, de estos temas profundos, filosóficos, reflexivos, pero nada aburridos. De hecho, el tema que tenemos para tratar hoy tiene que ver con la segunda parte de El lado oscuro de Dios. Y Dios sí tiene un lado oscuro. Dios tiene alguna parte que no llegamos a ver. Y es lo que vamos a explorar en este programa, que como siempre está enmarcado dentro de Radio Unión 107.9 de tu dial. Puedes descargarte las aplicaciones para iPhone o también para Android de los respectivos repositorios. Y de esa manera puedes ir por la calle escuchando la programación variada de Radio Unión, que abarca desde fútbol, música y, por qué no, programas como este que te traen el pensamiento, te traen la reflexión, que luego traen a tu vida también claridad, ¿no? Y pueden permitirte entender un poco por qué son las cosas como son, por qué te pasa lo que te pasa y por qué no te pasa lo que querés que te pase. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como decíamos, del lado oscuro de Dios. Habíamos planteado una especie de teología. No una especie, sino una teología, vamos a decirlo. Y esta teología tiene que ver con esa beta gnóstica que ocurrió en los primeros años del siglo segundo del cristianismo, donde empezó a haber ciertos movimientos que nos hablaban de que ese Dios tenía, digamos, un aspecto mucho más profundo del que se nos presentaba. Y básicamente, para resumirlo y arrancar desde donde lo dejamos, el mito gnóstico, el mito místico, en última instancia, que es lo mismo, y recordemos que lo místico es esa especie de río subterráneo que corre debajo aún de la iglesia más católica, que necesita vivificarse de estas aguas. Bueno, el planteamiento es así: hay un Dios, ese Dios es el silencio absoluto, es el misterio, es el vacío, y ese Dios, por alguna razón, empieza a decir: yo quiero manifestarme, yo quiero aparecer en el mundo, yo quiero aparecer y verme, sobre todo, quiero conocerme, quiero descubrirme. Entonces, para eso necesita crear algún tipo de entes. Entonces empieza a crear el mundo, crea en el Génesis lo que existe y se siente contento de lo que creó. Este sentirse contento le hace tener una sensación de yo soy yo, ¿no? Y habíamos dicho que eso es el comienzo de la máscara, ¿no? De la cara visible de ese Yahvé de los ejércitos, que por un lado es muy bueno, pero por otro lado es un poco nervioso, un poco celoso. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento, que promete algo, después se enfada, que castiga, que se venga. Bueno, ese Dios es una faceta nada más de él mismo, ya que desde el momento en que elige ser eso, queda fuera otro aspecto de él, que en la Biblia, en el libro de Proverbios y en el libro de la sabiduría, se cita como la sabiduría misma, Sofía, la sabiduría. Y dice en el libro de Proverbios que sabiduría jugaba con Dios mientras él creaba el mundo. Pero en algún momento Dios la olvida. Dios la olvida, ¿por qué? Como uno olvida a veces aquellos errores de la infancia o aquellas conductas un poco más lúdicas que uno dice: no, ahora ya me puse las pilas, ahora no puedo darme el lujo de jugar como antes jugaba, ahora tengo que ser más serio. Eso se empieza a convertir en la sombra de Dios. Y esa sombra de Dios nosotros la conocemos con muchos nombres. Los antiguos le llamaban, por ejemplo, Sofía, la sabiduría, pero nosotros también la llamamos Satán. El mismo Satán que luego va a interaccionar con Job, porque Satán quiere hacerse ver. Esa Sofía olvidada le quiere decir a Dios: aquí estoy, acuérdate de mí, inclúyeme otra vez. Así que por ahí lo habíamos dejado. Vamos a plantear desde la presencia nuestra, ¿no? Porque a nosotros nos importamos básicamente nosotros, los seres humanos. Así que, ¿qué sería el ego? El ego, ¿no? Siempre se dice esto de matar al ego, destruir en última instancia lo que somos. Y uno se pregunta: pero si yo soy una creación, si Dios me creó para que me mate, para que me suicide. Bueno, Dios crea
a imagen y semejanza. Y recordemos que cuando hablamos de Dios crea, no estoy hablando en un plano como de creencia en seres ultraterrenos. Estamos planteando una gran metáfora, ¿no? Que nos ayuda a pensar un mito. Los mitos no son ni fantasía ni mentira. Los mitos son una manera de explicar gráficamente lo que con palabras tardaríamos mucho más. Entonces, Dios crea los egos. ¿Qué es un ego entonces? Es algo creado a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, nos traslada su problema. Dios nos traslada su problema. ¿Cuál es el problema de Dios? El haber creado una sombra, el haber apostado a soy esto, soy Yahvé, y haber creado una sombra llamada Sofía o Satán, con lo cual se trajo un problema. Dios no lo puede resolver. Entonces dice, vamos a crear una humanidad que en sí le toque vivir el mismo dilema que me toca a mí. Y de esa manera poder ir viendo cómo lo resuelven ellos. Como cuando el gerente de una empresa o el jefe le da a sus empleados un papel con el mismo problema que él tiene que resolver y le dice, al primero que me lo resuelva le doy un premio. Así que tenemos esta idea aquí, ahí estamos. Tenemos esta idea de los egos, ¿no? Como justamente una creación de ese Dios para resolver justamente este problema. Los egos son a imagen y semejanza de Dios, pero se pierden, hamartía, ¿no? Neikos, habíamos hablado de esta diferencia entre neikos y filía. Neikos es la ruptura, es la separación, es lo que llamaríamos también Satán, diablo, dividir, mientras que filía es el amor, ¿no? El amor, como decimos, el amor filial, ¿no? O filosofía, ¿no? Ese filía. El ego se identifica con sus máscaras, como Yahvé, como Dios se identifica con Yahvé, y se pierde, nos perdemos. Ese perdernos, ese olvidarme que yo, Pablo, en realidad soy ese famoso testigo detrás de los pensamientos, en lugar de simplemente los roles que me toca vivir. Y no con esto digo que hay que negar los roles, justamente. Los roles están perfectos. El tema es que soy algo también que está detrás de esos roles. De la misma manera que yo me puedo poner una ropa y quitármela sin problemas y sigo siendo yo, ¿no es cierto? A veces lo olvidamos, a veces olvidamos que somos ese que está detrás de cualquier ropa que me ponga. Bueno, el creerme la ropa, que es el mal de nuestro tiempo, por así decir, bueno, el creerme la ropa es lo que se llama hamartía. Y hamartía es pecado, el pecado de toda la vida, como dice la gente, ¿no? Eso es diablo, diabolos, separar. ¿Qué es lo que separo? Me separo de mi misma esencia, me divido en pedacitos, me divido entre las máscaras que empiezo a hacer y lo que realmente soy, y por otro lado lo que dejé afuera, porque acordémonos que cuando uno se identifica con una de las máscaras que uno es, uno deja afuera lo que no le cuadra con estas máscaras. Si mi rol social es ser, no sé, un caritativo, amable, no sé, ciudadano, lo que no cabrá es que me enfade. Eso irá a parar a la sombra. Y ese es el mismo problema que tiene Dios. Y uno dice, ¿pero por qué Dios tiene ese problema? ¿Por qué armó las cosas así? Porque cuando creas un olvido, cuando creas esta especie de separación, aparece la vida. Decía Empédocles, pensador griego con un nombre que suena a ebrio, Empédocles decía que filía, el amor, la unión de todas las cosas, genera un estatismo. Hace que todos nos llevemos bien, por lo tanto, todos somos el mismo. Porque no nos peleamos, no demarcamos territorio, no sé quién es quién. Pero cuando nos empezamos a pelear y a dividir, ahí aparece justamente neikos y aparece la separación. Y cuando aparece la separación, aparece lo entretenido, aparece la cosa divertida. Entonces, Dios sabe que para que haya vida, tiene que haber entes. Y para que haya entes, tenés que convencerte que no sos el otro, que sos vos. Y para convencerte que sos vos, tenés que acentuar una cosa y no acentuar la otra, ¿no? Entonces, dentro de mí, inclusive, hay cosas que yo creo que soy más yo que otras. Entonces, mis partes agradables, a mis ojos, son más yo que las partes que no me gustan. Entonces, aún dentro de mí creo división, diablo.
Entonces, el diablo es el que permite la creación, ¿no? Que permite el mundo. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, miremos el Génesis. ¿Qué pasa en el Génesis? En el Génesis viene el diablo y genera la separación, ¿no? Estaba todo como en un estado de profunda unión y de repente viene ese diablo y dice, ¿por qué no comen de la manzanita? Si comen de la manzanita, se les van a abrir los ojos, papá. Dale, Eva, come de la manzanita y dale ahí a tu amigo, Adán. Entonces vemos cómo el diablo, la separación, crea la diversidad, crea el mundo. Entonces, ¿cómo se regresa a casa? ¿Cómo es en este mito que se puede regresar al origen, a la tranquilidad? Porque siempre tiene que haber un regreso, ¿no? No permanente. Justamente Empédocles nos hablaba de esta idea de ciclos, muy interesante. Nos hablaba de que hay que regresar a filía, ¿no? Que es lo que los cristianos llaman la caridad, el charis, ¿no? El amor, la caridad, el ágape, ¿no? La unión, la iluminación del budista, el nirvana, la extinción que propone el budismo. Todo esto es el regreso, eso es filía. ¿Cómo se regresa? Incluyendo lo separado. ¿Qué vino a hacer Jesús como modelo? Incluir a los separados. Él dice, yo no vengo a los ricos y poderosos, vengo a buscar a los pobres, a los descartados, a los olvidados del mundo. Entonces, Jesús representa el modelo, ya dijimos en el programa anterior, el antropos, el que nos dice el cómo. ¿Cuál es el cómo? Incluir lo olvidado, incluir lo postergado, incluir lo descartado. Para Yahvé lo descartado es Sofía, que como se le olvidó tanto, ya hasta le da miedo quién es, ¿no? Porque cuando uno se olvida por mucho tiempo o no hace por mucho tiempo algo, por ejemplo andar en bicicleta, el primer día que se sube después de tanto tiempo, bueno, da un poquito de miedo, ¿no? De que la cosa salga mal. Entonces tenemos la idea de que Yahvé nos propone a través de Jesús, ese reencuentro, ese volver a unir las partes separadas. Entonces, ¿cómo nos propone Jesús unir? A través de patemata, que es nada menos que el patos, ¿no? El sufrimiento. Cuando uno quiere incluir algo que no tiene, ¿cómo lo hace? Bueno, lo tiene que detectar primero. O sea, si a mí me dicen, ponte esa camiseta. Bueno, primero tengo que encontrar la camiseta y luego me la voy a poder poner. Y cuando me la ponga voy a sentirla realmente, no cuando la miro nada más. Si la miro ahí es una cosa, si me la pongo, la siento, la incluyo, ¿no? Me la hago propia. Entonces, ¿cuál es la manera de incluir las partes oscuras de mi vida? Vivirlas, padecerlas. Si yo tengo, por ejemplo, ira dentro de mí, pero nunca la dejo salir, nunca la dejo expresar, nunca la dejo manifestar, porque tengo miedo de lo que puede pasar, estoy resistiendo al mal. Jesús dice, no resistáis al mal. Es decir, permitíos, dice Jesús, encarnar justamente esa sombra. Permitíos la tentación, sed tentados, ¿no? Por eso todo el cristianismo se basa en ser probados, y tantas religiones también, ¿no? Ser probados, estar expuestos al mal. Y uno dice, ¿por qué expuesto al mal? Bueno, exponerse al mal y lograr una asimilación es filía, es volver al origen. Si yo no incluyo al mal, lo que hago es perpetuar la separación, ¿no? Que es neikos, está bien, es el mundo, pero en algún momento el mundo, como todo en la vida, todo lo que sube tiene que bajar, tiene que acabar. Tenemos que ir a esa paz para volver más adelante a volver a empezar con otra vez neikos. Eso es lo que decía Empédocles. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Yo tomo como ejemplo Jesús porque estamos hablando del mito gnóstico, el mito cristiano, y vivimos en una cultura cristiana. Pero todas las religiones van a basarse en esta idea. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Abrió sus brazos y aceptó los opuestos, los incluyó en su vida. Entonces, hay 3 niveles en que se puede vivenciar esto. Uno es el nivel, decían los gnósticos, neumático, ¿no? Neumático viene de neuma, neumático como un neumático de un coche, por ejemplo, que tiene aire dentro. Es el espíritu. Luego está el nivel psíquico, que es el nivel de la mente, y luego está el nivel sárquico o ílico, que es el nivel corporal. Entonces,
hay quien percibe estas cosas en un nivel muy profundo, espiritual, y hay quien lo percibe solamente en el nivel mental. ¿Cómo sería percibirlo en el nivel espiritual? Bueno, sería darse cuenta de este gran juego. Darse cuenta de lo separado, darse cuenta de incluir justamente lo olvidado, lo negado. Y cuando hacemos eso, desde ese nivel es como si lo viéramos todo de manera abstracta. Es como no tomarse a pecho las cosas. Es como subir a un helicóptero y desde allá arriba mirarlo todo claramente y decir, ahora lo entiendo. El que parecía malo no era tan malo y el que parecía bueno no era tan bueno. Pero cuando no nos da para eso todavía, bueno, lo vivimos en un nivel psíquico. El nivel psíquico es el nivel de la mente. Y la mente sí hace diferencias. La mente se basa en las diferencias. Entonces, digamos que si lo vivimos en un nivel psíquico, todo va a costar más. Porque vamos a tomar más partido, vamos a estar como enlodándonos, ensuciándonos mucho más por tratar de encontrar un orden en ese gran caos. Así que 3 niveles. Los antiguos gnósticos decían que el nivel espiritual era el nivel del hombre y el nivel psíquico o mental el nivel de la mujer. Por eso hablaban del famoso matrimonio entre el hombre y la mujer que debía ser indisoluble. Bueno, ese matrimonio que no debía romperse, que no debía caer en adulterio, implicaba que el espíritu en nosotros, esa parte profunda, tiene que comulgar con el alma y hasta tiene que guiar al alma. Porque a veces nuestra mente se pierde, uno toma partido y dice, no sé, por ejemplo... ¿Sabes qué pasa? A mí me molesta el Carlitos. ¿Por qué te molesto yo? Porque no me gustás, ¿viste? No me caes bien. Todo el tiempo trayéndome problemas. Pero si yo no hago nada. Pero te digo que sí. Entonces, la mente tiende a hacer estas diferencias, el espíritu no. El espíritu es como ese amigo que nos pone la mano en el hombro y nos dice, por ejemplo... Roberto, tranquilo, si no es para tanto. Míralo con perspectiva. Si lo miras así vas a ver que todo es una gran tontería. No es tan terrible lo que te hizo. Ese es como el nivel espiritual. Es el que te permite ver las cosas desde un nivel totalmente profundo. Pero a veces no es lo habitual. A veces estamos embarrados, estamos ahí como sucios con todo el tema de la mente. Entonces vamos a postular un personaje que lo postula mucho el gnosticismo, que es el demiurgo, que normalmente es maltratado, es planteado como un personaje negativo. Algunos dicen, no, los gnósticos hablaban de que el Dios del Antiguo Testamento era malo. No, el ego, el centro de conciencia, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios, es un gran regente. Nuestro ego, o lo que somos, yo digo nuestro como si fuera una posesión, pero en realidad somos ese ego, es el que rige, el que arma cómo funciona toda nuestra mente, ¿no? El que crea estos pensamientos que van a estar con él, el que los agrupa, igual que haría un gran gobernante que va creando gobernadores, alcaldes, regentes regionales y demás, ¿no? Lo que sería en términos teológicos, míticos, ángeles, demonios y demás. Entonces, ese gran arconte, ese gran demiurgo, es el ego. Y este demiurgo es casi como un dios menor, porque nuestro ego es como un dios menor. Es como, a veces rendimos culto al ego, no dándonos cuenta que arriba del ego hay más. Está Dios, ¿no? Está lo profundo. Bueno, el demiurgo a veces lo olvida. Entonces, este demiurgo, gran arconte, debe, en lo posible, ir poco a poco girando su mirada. En lugar de mirar lo que él mismo crea, mis problemas, mis preocupaciones, mis cosas de todos los días, girar la mirada hacia lo más profundo, hacia mi fuente, hacia aquel del cual yo soy imagen y semejanza. A eso se llama contemplar en el cristianismo, o meditar para un budista, ¿no?, o hindú. Sería girar la mirada y mirar ahí a lo interior. Ese girar la mirada y mirar lo interior normalmente ocurre mucho más cuando uno integra. Si uno está en una guerra civil, está peleándose una parte de uno mismo contra otra, difícilmente puedas, como dice el dicho, difícil que el chancho chifle o la gallina mastique, ¿no? Difícil que uno pueda hacer ese giro si uno está enloquecido con 1000 cosas. Si está con la mente, si está con los ángeles peleando con los demonios, ¿no? Pero si uno acalla todo eso, no porque lo controle, sino porque lo integra, ¿no? Filía,
nos va uniendo como Jesús que acepta a todos por igual. Cuando uno hace eso, y para eso hace falta dejarse ensuciar, dejarse manchar, dejarse impregnar por aquellas cosas que de repente puede que no sean las que más nos agraden, ¿no? Dejarme manchar por mi miedo, dejarme manchar por mi tristeza, dejarme manchar por mi envidia. Cuando empiezo a incluir todo eso y lo miro con otros ojos, con los ojos de ese dron que se eleva por los aires y mira como un espíritu, estas cosas, puedo girar mi mirada hacia el interior. Entonces, estas distintas creaciones del gran arconte de nuestra mente, en la teología se conocen como los 9 coros angélicos. Los 9 coros angélicos son tronos, dominaciones, potestades, virtudes, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, todo eso. Son distintos niveles que hay entre lo más alto de todo, que son los serafines, que están pegaditos a Dios, y lo más bajo, que son los ángeles comunes, ¿no? Ahora, eso tiene un reflejo. Es como que cuando nuestro ego crea su propio mundo, o sea, cuando usted y yo creamos nuestra propia locura mental diaria, lo que hacemos es sacarlo de algún lado. ¿De dónde lo sacamos? Es como decir, el ser humano tarde o temprano va a inventar una pinza o va a inventar la rueda. ¿Y de dónde sacamos la rueda o la pinza? Bueno, se derivan de más o menos lo que somos. Yo creo la pinza porque con las manos aprieto cosas. Creo el martillo porque con una mano puedo golpear cosas o con una piedra. Entonces se derivan de algo que ya existe. Bueno, la organización de nuestra mente es un calco, una imagen espejo de una organización mucho más profunda. Esta es una idea muy platónica, ¿no? El mundo de las formas, el mundo de los arquetipos. Esto sirve de mucho porque quiere decir que ahí podríamos ir a un principio tántrico sumamente interesante. O traigámoslo más aquí al ámbito cristiano. William Blake nos diría: el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. O el evangelio apócrifo de Tomás nos diría: levanta una piedra y ahí estoy, ¿no? Eso le hace decir a Jesús. ¿Qué quiere decir levanta una piedra y ahí estoy yo? Quiere decir que aún en tu lío cotidiano, si mirás ahí con cuidado, si lo abrís, si lo desplegás, vas a encontrar lo mismo que hay en el plano divino, solo que en una imagen espejo. Es como si alguien le dijera: mira, este balón de fútbol o esta pelota es una copia exacta de la pelota con la que vas a jugar el partido verdadero. Así que practica con esta, ¿no? Practicando con esta ya tenés la otra conocida. Es como si estuvieras jugando con la otra. Entonces, un poco la idea va por: no hace falta renegar o renunciar a tu mundo mental de ángeles y demonios que pelean entre sí. No. Se trata que el mismo drama que se está viviendo en el pleroma, en la plenitud de Dios, se vive aquí, en el kenoma, o en el kenoma, ¿no? Pleroma y kenoma. El acento de los griegos es medio raro. El kenoma, que es justamente esta imagen espejo. Entonces, la redención, redimirnos, ¿no? Regresar al origen, ¿no? Ese regreso al origen ocurre, apolitrosis se llama también, ocurre mientras o a través de padecer la sombra. Cuando yo padezco a esos demonios, cuando yo me entrego a ese sentir que me duele, cuando yo vivencio y experimento mis deficiencias y mis tristezas, no les rehuyo, no me escapo, las tengo ahí, las concientizo, cuando las miro, las integro. Todo el problema que perpetúa el tema humano y perpetúa la separación y perpetúa lo que se llama hamartía, el pecado, es no acercarnos al otro. Yo hace poco vi en una serie llamada El Exorcista, la vamos a buscar por aquí, quien quiera lo puede buscar también ahí en internet, y vamos a ver El Exorcista, que es una serie que le hicieron en base a, vamos a poner aquí El Exorcista serie, que le hicieron en base a la famosísima película que se hizo reciente, que se hizo antiguamente, que no puedo hacer dos cosas a la vez. Soy hombre, no me sale. Entonces, aquí la tenemos. Esta es la serie del Exorcista. Trabaja, de hecho, en la primera temporada
la mujer ahora, pero niña en su momento, que fue la actriz verdadera del Exorcista, ¿no? Si no me equivoco, esta mujer es la actriz verdadera. Bueno, se trata de dos sacerdotes, que uno latino y otro anglosajón, que intentan durante toda la película luchar contra el demonio y hacen exorcismo. Pero es muy curiosa una escena muy especial, donde resulta que van a ver a una monja, una madre superiora que tiene su comunidad, y esta madre superiora realiza exorcismos de una manera muy especial. No lucha contra el poseído, sino que lo que hace es abrazarlo. Y el poseído obviamente la rasguña, la lastima, pero sin embargo ella lo sigue abrazando. Y al abrazarlo lo calma y lo sana. Entonces le sorprende muchísimo a estos dos exorcistas, como sobre todo al exorcista anglosajón, que fue el que atestiguó esa escena, cómo podía ser que eso ocurriese. Y bueno, quizá se trata de que no resistáis al mal, significa integrar a esa parte oscura de nosotros. Y para integrar uno no puede solamente intentar matar a esa parte. Se trata de entenderla. Se trata de ver por qué eso está pasando de esa manera. ¿Qué es lo que verdaderamente sucede? Entonces, en un exorcismo lo que se busca es conocer a ese demonio. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué buscas?, se le pregunta. Entonces el demonio, cuando revela eso, se calma. Es como si, como dice Jung, lo inconsciente quiere ser mirado. Entonces, El Exorcista y muchas películas por el estilo son muy buenas para entender el tema de la sombra y cómo lidiar con ella, ¿no? Porque a veces nos pasa eso de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con mis miedos? ¿Qué hago con mis tristezas? ¿Qué hago con con lo que tengo dentro? Bueno, se trata de incluirlo, no de luchar contra ello. Eso es amor, verdaderamente. Eso es filía, justamente. Entonces, volviendo a esto, estábamos diciendo que la forma de recuperar a esa Sofía perdida, porque en el mito gnóstico Sofía cae, está en el pléroma, ahí con Dios, toda contenta, y por una cuestión de que lo quería mirar a Dios, cayó y se perdió. Y de la misma manera que cuando uno era pequeñito y se perdía, no sé si a usted le pasó alguna vez, a mí sí, uno se perdía de los padres y quedaba uno a la deriva y por unos minutos uno estaba aterrado, pero aterrado. Bueno, lo mismo Sofía. Le pasa que no sabe qué hacer, está asustadísima, está súper preocupada y ese miedo, ese pavor se convierte en cosas sólidas. De la misma manera que un niño generaría cosas sólidas, traumas, por ejemplo, bueno, Sofía también. Solo que en este mito, el mundo que crea Sofía es nuestro mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sofía quedó guardadita dentro de todas esas emociones que son nuestras emociones. Por lo tanto, experimentar las emociones las libera. ¿Por qué? Porque dentro de cada emoción hay una perla. Y la perla es lo que la emoción te quiere contar. Esto lo sabe la psicología desde hace mucho tiempo, ¿no? Y los ritos mistéricos y otros. No es invento propio de la psicología, pero se trata de eso. Encontrarte con la parte más oscura, conocerla, amarla, y entonces esa parte se va como a descomprimir, se va a liberar y ya no va a ser un problema para nosotros. Esa es la idea del mito gnóstico, ir liberando a Sofía, pero de todas partes. Sofía está en tu mente, en tus emociones, en tus alegrías, en tus tristezas, en tus miedos, en tus ansiedades, en tus fobias, en todo está Sofía. Entonces, el tema es, como dice don Juan de Castaneda. Don Juan de Castaneda dice que el guerrero, el brujo, tiene, digamos, en su interior un huevo luminoso. Y este huevo luminoso tiene haces de emanaciones del águila. Así le llama don Juan, emanaciones del águila. Entonces, él dice que hay un huevo luminoso dentro del cual está el ser humano y ese ser humano está atravesado por un montón de racimos de emanaciones del águila, que son como luz, energía, y que este ser humano tiene un punto de anclaje o punto de encaje que a medida que crecemos, la sociedad, la educación nos lo va afianzando en un solo punto, con lo cual nuestro punto de encaje se va a mover cortito, solamente por esa zona que es la habitual.
hacer lo que siempre hacemos, construir una buena máscara, vivirla y punto, no mucho más. Pero, ¿qué nos propone don Juan Castaneda? Nos dice que el brujo lo que busca es mover el punto de encaje para poder recorrer todos estos haces luminosos, conocerlos, experimentarlos, generar una memoria de ellos. No todos, porque algunos están fuera del ámbito humano y animal y ya entran en lo mineral y vegetal, pero dentro de un cierto gran número de haces recorrerlos. De manera que cuando venga la muerte, que le llama la tumbadora, que continuamente es unas ruedas que continuamente golpean nuestro huevo para romperlo, un día, cuando ese huevo se rompe, cuando se produce un hueco, se cuela la tumbadora, se cuela la energía de la muerte, digamos, y todos los haces luminosos se iluminan y la persona muere. Pero la idea es que el brujo, en particular, el guerrero, dice don Juan, muere como cualquier persona, todos los haces luminosos en ese momento se activan, por lo tanto uno es como si lo supiera todo en ese momento, todo lo que nunca vio lo ve, y todas esas conciencias, como si fueran pequeñas semillitas, van hacia el águila. Y el águila es un gran ser que se come justamente todas las conciencias. De eso se alimenta, como la Matrix del arquitecto de Neo, que lo que hace es devorar a todas las conciencias de todos esos seres, porque cada ser le devuelve una mirada del mundo. Pero en general todos esos seres mucho no les sirven a la gran Matrix, porque no le cuentan nada especial, son medios tontos, salvo unos especiales, como Neo, Morfeo, Trinity, que han hecho algo más, han movido su punto de encaje más lejos. Por lo tanto, han descubierto cosas de la propia Matrix que las otras personas no. Entonces, el águila, dice don Juan, cuando va a comer a uno de estos brujos, guerreros, dice, escupe las conciencias de estos guerreros como si fueran una pepita de una planta. Las escupe, porque esas conciencias van a quedar, van a prevalecer, a permanecer, no se van a destruir. Es lo que Jesús llama que tu nombre quede escrito en los cielos. Entonces eso es marcar una diferencia. Eso es lo que llaman también los judíos ser un justo como Job. Job marcó una diferencia, Job se enfrentó a Dios, Job miró las espaldas de Dios, miró el lado oscuro de Dios. Por lo tanto, para Dios, Job resulta muy, muy útil porque le permite justamente una mirada de sí mismo que los otros no. Por lo tanto, esa conciencia, Job, no va a ser destruida, va a permanecer. Entonces, cuando todo el kenoma, o sea, el mundo que vivimos con nuestras cosas regrese al pleroma, es decir, regrese al origen, regrese a esa filía, a esa tranquilidad, eso se llama apocatástasis en griego. Apocatástasis se lo puede aprender para quedar muy bien en las fiestas y reuniones. Uno sale con estas palabras y queda como que es el súper sabio, ¿no? Apocatástasis. Y se queda explicándolo 2 horas. Y luego se produce una anaquefalaiosis. La anaquefalaiosis es una recapitulación. Capitular tiene que ver con caput, cabeza. Recapitular, ¿no? Kefala en griego, cabeza. Caput en latín. Entonces, lo que hace la Matrix, lo que hace el arquitecto es recapitular. Dice el arquitecto, mira lo que viste en la vida, qué bueno, todo esto me sirve para la siguiente Matrix. Entonces la siguiente Matrix sale reseteada con lo que han visto los ojos de estas personas. Por eso que dice Job al final de su historia, dice, hasta ahora te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, le dice a Dios. Entonces, ¿qué es el diablo en todo esto? Es el pecado del olvido, ¿no? La separación, ya dijimos, hamartía, separar, lo contrario a volver a mirar a Dios. Y mirar las espaldas de Dios es mirar mis espaldas, es lo mismo. Entonces cada vez que yo me miro mis espaldas, miro mi sombra, asumo mis cosas, estoy integrando. Para los griegos el olvido es lethe y la palabra que describe la verdad es aletheia. Descubrir, quitar la cobertura, ¿no? Quitar el olvido, quitar lo que tapaba, destapar.
¿no? Entonces, la sombra, lo que dejo fuera de mi vida, lo que no me gusta de mí, lo que yo digo, lo feo, lo malo, ¿no? Que sería en la mitología cristiana los leprosos, los enfermos, los ciegos, los mudos, los sordos, esos, que son los que sana Jesús, justamente, los incorpora. Entonces, la santidad sería el recuerdo, ¿no? Ser santo es volver a recordar, a reencordar también, ¿no? A poner cuerdas, a poner cuore, a poner corazón, cordial, cuerda, de ahí viene. Entonces, para eso hace falta orar. Orar, ¿qué es orar? Orar es decirle, por ejemplo, Dios mío, dame pan, trabajo, salud. No, eso es un monólogo, porque termino de decir eso y me voy, porque pienso que no me va a hablar. Y lo contrario a eso es escuchar, es la meditación silenciosa. Yo escucho nada más, pero no hablo. Dialogar, orar es dialogar. Orar es Jesús encontrándose con el leproso y diciéndole, ¿qué necesitas? Que me cures, dice el otro. Vale, te voy a curar. Dialogan. ¿Qué necesitas? Yo te cuento. Igual que el exorcismo. ¿Quién eres? Le dice el sacerdote al espíritu. ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué buscas? Dialogar, ¿no? Hay un escuchar y volver a hablar, una interacción. No importa si al principio es medio violenta, no importa. Aún peleando con otro, el intercambiar, el tener esa ida y vuelta es muchísimo mejor que decirle al otro, habla que no me importa lo que digas. O escúchame todo lo que te tengo que decir. Eso no es diálogo. Eso en los dos casos es monólogo. Entonces, orar es dialogar con Dios, ¿no? Pero con Dios completo, ¿eh? O sea, con Yahvé y con Satán. Eso es el diálogo. El diálogo no es hablar solamente con las partes mías más bonitas. Hablar con mis oscuridades. Esa es mi sombra. Tengo que amar al enemigo. Eso es amar al enemigo realmente. Por eso los judíos, muy interesante, tienen una oración que dice, Señor, ponme bajo tus alas, protégeme de tu ira. Protégeme de tu ira, es buenísimo eso. Es como decirle a Dios, sé que hay más. Es como si alguien me pregunta, ¿tú confías en fulano? No. ¿Y en fulana? Tampoco. ¿Y en ti? ¡Ah! Tampoco. Porque sé que hay más que yo no veo. Entonces yo me diría o le diría a alguien, cuídate de mí. Es decir, cuídate de las partes que yo no conozco de mí. Hay más. El tener esa intuición de que hay más es el principio de la unión de las cosas. El problema es que lo olvidamos y tendemos a pensar, no hay más. Esto es lo que soy. Y yo soy súper confiable. Puedes confiar en mí, no te preocupes, jamás te voy a traicionar. Le dijo Pedro a Jesús. Y después lo negó 3 veces. Entonces, Cristo muestra el camino con su pasión. Pasión significa pasivo, patos, pasivo, experimentar. Cuando uno no resiste al mal, se vuelve pasivo, se deja como transitar por esas emociones. Y ahí es donde las cosas realmente cambian, no antes. Entonces, tenemos esto de que cuando experimentamos el patos, patemata, ¿no? Las emociones de la vida, los dolores, si yo soy adicto a los bombones o a la televisión o a enfadarme, animarme a reconocerlo, animarme a transitarlo, animarme a dejarme poseer por eso. Cuando hago eso, entonces estoy redimiendo a Sofía, redimiendo a la sabiduría. Lo que he perdido es la sabiduría de todo unido, la visión conjunta, la gran visión de la iluminación, ¿no? Por eso se llama iluminación, porque ilumina y vemos claro. Eso, Sofía, se perdió, la sabiduría se perdió. A Chamot le dicen, o a Camot le dicen los gnósticos. Entonces, Sofía está confundida, la hemos perdido. Necesitamos recuperar nuestro buen tino y para eso hace falta conectarnos con los pedacitos de Sofía que han quedado por aquí. ¿Dónde están? Convertidos en emociones, convertidos en toda clase de sentimientos y de padecimientos. Hay que recorrerlos. Entonces, Dios nos crea para transformarse. Qué loco eso, ¿no? Dios nos crea para transformarse Él. Dios nos crea para transformarse Él. Toda esta dinámica es una dinámica transformativa, evolutiva de Dios. Y nosotros somos ese mismo Dios transformándose a través de mirarse a través de los ojos de todos los seres humanos. Toda la Matrix de la película
aun cuando Neo creía haber salido de la Matrix, junto con Morfeo y todos, nunca salieron de la Matrix. Todo es Matrix. Por lo tanto, todo lo que hacían servía a los fines de la misma Matrix. Era como una retroalimentación. Entonces, esto nos decía, por ejemplo, Eti Gilesum. Nos decía, Dios nos crea a nosotros para transformarse. Dios nos crea para cambiarse. Dios nos necesita, decía esta mujer que estaba en nada menos que en Auschwitz, ¿no? En un campo de concentración. Entonces, para servir al propósito hay que ser justo. Entonces, esto lo habíamos dicho. La clave es tener que ser bueno. Y uno dice, ¿pero por qué tengo que ser bueno? Si justamente ser bueno es polarizarme. Por eso, porque cuando uno trata de ser bueno, arranca la historia. Ahí el mal te viene a buscar. O sea, a los santos de la India, meditativos, le aparecen las apsaras, las ninfas para tentarlos. Pero no a la gente común, al santo. ¿Por qué al santo? Porque intenta ser bueno. Entonces, es como que el mecanismo es una especie de, vamos a hacer una cosa. Como el mal, digamos, la sombra está por ahí, pero todos la tenemos más o menos como llevadera. Más o menos nos hemos arreglado para llevarla y que no nos traiga mucho problema. Y queremos realmente incluirla, vamos a convocarla. ¿Cómo se convoca la sombra? Bueno, intenta ser bueno. Vas a ver cómo enseguida te aparecen todos los demonios juntos, saliendo de vos, queriendo hacer de la suya, diciéndote, estás loco, ¿no? Entonces, ser bueno, ser justo es el principio del problema, es lo que genera la enantiodromía. Entonces, Cristo, el Antropos, crea al Dios de amor, pleromático. Es decir, fijémonos, Cristo viene a convertir al Dios del Antiguo Testamento en un Dios de amor. Claro, le viene a lavar la cara. Es decir, viene a... vamos a retroceder. Cristo es como si yo tuviera un hijo, yo, Pablo, de repente me convenzo que soy esta máscara y me olvido de mis debilidades y mi sombra y mis cosas que no me gustan de mí y no sé cómo volver a recuperarlas. Entonces le digo a mi hijo, sal al mundo, experimenta, que te pase de todo, exponte a todas las situaciones que yo te voy a estar mirando. Porque Dios lo mira a Jesús, lo mira desde arriba como con un catalejo, no se mete, solamente lo mira. Jesús sabe que el papá lo está mirando y que él no está ahí porque sí, está cumpliendo como una misión. Entonces mi hijo va y experimenta un montón de cosas y mi hijo sabe que se trata de incluir al otro polo. Él me tiene que ayudar a mí a incluir el otro polo. Entonces, al hacerlo él y yo mirarlo, yo mismo lo voy incluyendo también. Por lo tanto, yo cambio a través de él. Entonces el Padre, a través del Hijo, se transforma en un Dios de amor, en un Dios de filía, en un Dios que integra mucho más. Entonces, y redime a Sofía, obviamente, ¿no? Ello se logra mediante la pregunta, mediante la autorreflexión. Porque fijémonos, el gran problema de Dios, no problema porque Él lo hizo a propósito, ¿no? Para que todo arranque, pero el gran gatillo disparador de toda esta circunstancia que vivimos es no pensar. No, o sea, no pensar, sino no pensar acerca de nosotros, sino solo hacer. Uno cuando no se hace la pregunta de, por ejemplo, así... ¿yo seré un tipo bueno como creo que soy o no soy tan bueno? Es decir, cuando uno se empieza a hacer preguntas de ¿seré yo un tránsfuga? ¿Seré un tipo jodido? ¿O realmente seré bueno? ¿Habré hecho daño de verdad a tal persona? ¿Por qué hago lo que hago? Cuando uno se hace esas preguntas, desmantela la separación, porque te confronta con la realidad, que sos un maldito, básicamente, ¿no? Eso es lo que Dios, a través de Jesús, empieza a tener, una autorreflexión. Ya la tuvo a través de Job, y ahí se avivó Dios, dijo, esta es la cosa. Ahí empezó, a partir de Job, hasta históricamente, a aparecer la figura del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en Ezequiel, en Daniel, ¿no? Y después Jesús. Como diciendo, Dios dijo, así tengo que hacerlo. Tengo que crear un tipo que baje a la tierra, que abarque todo, que yo lo mire y a través de eso poder regresar a mi totalidad, ¿no? A ser un Dios de amor. La autorreflexión, la mayéutica socrática,
La pregunta por el ser de Heidegger. Y ahí se produce un hieros gamos. ¿Qué es un hieros gamos? Es una unión divina. Una unión divina. Eso es la hierogamia, la unión divina. ¿Qué es la unión divina? La unión, la boda, la gran boda, las bodas del Cordero, por ejemplo, de Cristo con su iglesia. Bueno, son las bodas de Dios con Sofía en el cielo. Las bodas de Dios con la parte olvidada. Entonces, los antropos, ¿no?, enviados provienen del pléroma, cruzan el oros, ¿no?, y se nos presentan como símbolos, como imagos. Esto requiere una explicación, obviamente. Hay los antropos es Cristo, Buda, Krishna, ¿no?, los avatares, los que descienden. ¿Dónde desciende ese Cristo? ¿En Galilea en el siglo I? No, está bajando todo el tiempo el arquetipo de antropos en tu vida. Lo tenés en tus sueños, en una ensoñación de repente de estar así como con una intuición, con lo que llaman videncia, una sensación. En el fondo de nuestro ser, en nuestro fuero interno y sobre todo en nuestros sueños, hay indicios de unir partes separadas. A veces uno sueña con círculos, sueña con esferas, sueña con mandalas, sueña con cosas que tienen que ver con integrar. Con un casamiento, sueña con que se hacen amigos con el otro, con que se encuentran los opuestos, ¿no? Ese es el hieros gamos. Entonces, los antropos de toda la historia no solo han aparecido en cuerpo, caminando por el mundo, o quizá ni aparecieron, no lo sabemos. Yo no sé si Krishna existió, ni siquiera sé si Jesús existió. Pero el tema es que vienen a nosotros, como diría Pablo de Tarso, como el Cristo, el ungido, un Cristo cósmico, un antropos, no necesariamente un Señor de carne y hueso. Pablo de Tarso habló muy poquito de un Jesús de carne y hueso, habló de un Cristo cósmico. Bueno, ese Cristo cósmico viene continuamente a través de imágenes, de imagos a nuestra vida. Entonces, todo esto que estamos contando configura lo que podríamos llamar un Opus Dei, ¿no?, que no tiene nada que ver con la institución Opus Dei, ¿no?, de la Iglesia Católica, es decir, una obra divina. Esta gran obra divina, los alquimistas le llaman Magnus Opus, ¿no?, la obra magna, la obra grande, la gran obra. Es la obra de verse a sí mismo, de recuperar la sombra. Y volvemos a repetir la pregunta por si queda duda. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan tonto de haber pisado el palito y haber caído y generar todo esto? No fue tonto, lo hizo a propósito. Lo hizo para crear diversidad. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí podemos ver, como lo que es arriba es igual a lo que es abajo, que las cosas pulsan. Esto ya lo vieron los griegos, ¿no? Los chinos, yin yang, los hindúes, Shiva Shakti, ¿no? Adentro, afuera, ¿no? El latido cardíaco, sístole y diástole, el corazón, los pulmones, todo abre y cierra, ¿no? Entonces, eso es manifestarse, es neikos, retraerse es filía, el amor. Esto está continuamente ocurriendo. Entonces, Dios en algún momento va a querer manifestarse y en algún momento va a querer contraerse y regresar. Cuando quiera manifestarse, la única manera que tiene es, como decía Alan Watts, que una serpiente, como la Ouroboros, la que se muerde su propia cola, la única manera que sea tan tonta de morderse su propia cola es que en alguna parte de la serpiente, alguna zona se vuelva insensible, tenga algún anillo de insensibilidad, de manera que la mitad de la serpiente no se entere que la otra mitad es de ella misma, y así pueda morderse su propia cola. Es el olvido, el famoso olvido de sí. Entonces, el Opus Dei tiene que ver con un regreso al agnostos theos. El agnostos theos es el Dios theos agnostos, es decir, inconcebible. Es el Dios del principio, que no es un Dios, no es un señor con barba, es el silencio, es, no sé, un nombre que no podemos nombrar, es algo. Ni siquiera, ¿ves? No podría ni siquiera ser algo. Como diría Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein decía, los límites de mi mundo son los límites del lenguaje, o los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y también decía, aquello acerca de lo cual no puede decirse nada, respecto a eso es mejor callarse, decía él. Entonces, existen dentro
del mundo los cletois y los eclectón. Los cletois son los llamados y los eclectón son los elegidos, ¿no? Eso tiene que ver con una división que hacen los gnósticos respecto a nuestro espíritu y nuestra alma. Hay una dimensión nuestra que está siempre ahí cerquita a esto que estamos hablando. Esos son los elegidos. Y luego están los llamados, que es nuestra mente. Nuestra mente se suele perder. Por eso es que nuestra parte elegida, nuestra parte neumática, espiritual, tiene que ayudar desde ese silencio a la parte mental. O lo que es lo mismo, la parte mental debería estar siempre pendiente de esa parte más profunda, más espiritual, porque es la que tiene la clave, ¿no? Y todo esto nos lleva a una idea de el escatón. El escatón es la escatología. Se trata de decir todo esto va para algún sitio, va para algún lado, no sale de la nada. Todo tiene un propósito, tiene un sentido. Entonces, si dijéramos, ¿cuál es el escatón? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la escatología? El sentido de la vida es, podríamos decir, aprender. Aprender, en el sentido también de aprehender, con una H en el medio, aprehender. Que uno vaya aprendiendo cosas y se las quede, y que cuando Dios te llame, por así decir, uno le diga y Dios te pregunte, ¿qué aprendiste? Esto. Eso es lo que dijo Neo y Morfeo y Trinity al arquitecto, sobre todo Neo, que era la anomalía Neo, ¿no? ¿Y para qué servía la anomalía? Para recoger información, llevárselo al arquitecto y que el arquitecto cree una nueva Matrix mejor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es nuestro sentido de vida. Cuando no lo cumplimos y no hacemos esto y nos hacemos los tontos, lo que ocurre es que sentimos que nuestra vida no va a ninguna parte. Y ahí es donde perdemos sentido de vida y nos volvemos agresivos, complicados, porque sentimos que nuestra vida no va para ninguna parte. Entonces, aquellos que sí comprenden esto y se convierten en los especiales, por así decir, que podemos ser cualquiera de nosotros, se llaman los teleioi. Los teleioi son los perfectos, son como los que dentro de todo han captado este plan. ¿Y a qué nos lleva esto? Al misterión, el misterión de la raíz miun, que es mudo, ¿no? Nos lleva a lo que no puede nombrarse, ya dijimos, al silencio, como decía Wittgenstein. Y para eso hay un evangelión, ¿no? El evangelio, la buena nueva, el evangelión, es el anuncio del modo de regresar a. ¿Cuál es el modo de regresar a? El imitatio Christi, imitar lo que hizo Cristo. Ese Cristo y su comportamiento de incluir al otro, ese es el camino. Entonces, el logos, justamente, la palabra, la sabiduría, está en toda la creación. El logos está en todas partes, al igual que Sofía está en todas partes. Entonces se trata de levanta una piedra y ahí estoy yo. Y para eso hace falta caminar en la dirección del agape. El agape es el término cristiano para denominar filia, para denominar el amor, la unión última, el regreso a la casa del Padre. Y por último, conectar de nuevo a Sofía, que se ha perdido, nuestra Sofía, nuestra sabiduría, se perdió en algún momento, con Cristo, otra vez, porque para los gnósticos son una pareja, ¿no? Cristo es el que viene a recuperar a Sofía. Cristo es el que viene a recordar, a hacer el aletheia, ¿no? Es unir la máscara y la sombra en nuestra vida cotidiana, en un plano más cotidiano. Así que todo es una cuestión en el fondo de virtud, recordemos. Lo que pone en marcha este mecanismo es la virtud. Virtud viene de vir y vir tiene que ver con viril, de la misma raíz que sale virgen. Y uno dice, ¿cómo la virgen, viril? Y bueno, porque hay que ser muy fuerte como la virgen para poder decirle que sí a ese ángel, por ejemplo. Entonces, la virtud, ponerse firme en lo que uno quiere hacer, es lo que va a poner en marcha todo el mecanismo de justamente de este acercamiento al ser. Hay una película que quiero recomendar muchísimo, que creo que lo hemos recomendado también en el programa anterior, que se llama, vamos a ponerlo aquí, God Trial. Ay, se me está mezclando ahí. Trial, ahí.
A ver si lo ponemos y lo encontramos. Sí, acá está. Esta es God on Trial. God on Trial es la película. Dios a juicio. Esta es una película inglesa, que como toda película inglesa ocurre en una sola habitación. Es una barraca de Auschwitz donde están unos judíos que van a morir al día siguiente gaseados. Así que son de distintas proveniencias y deciden hacer un juicio a Dios. ¿Por qué? Porque se ponen a pensar y dicen, Dios, algo le pasa. O se olvida de las cosas porque nos prometió ser el pueblo elegido, o es malo, o algo sucede. Entonces hacen un juicio, es muy interesante la película, y llegan a una conclusión loquísima. Dios es cruel. Dios es malo. ¿Qué quiere decir esto? Han mirado las espaldas de Dios. Son Job, son nosotros. Hemos descubierto que somos malos, ¿no? Como decía Hobbes, ¿no? El pensador inglés. Somos malos, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, sí. Tenemos un aspecto oscuro dentro de nosotros mismos y ellos lo están viendo. En un nivel mítico y macro son las espaldas de Dios. En un nivel pequeño es mi propia sombra, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ellos en la película llegan a esta conclusión y lo más loco, como digo, es que al final de todo, ellos, cuando han decidido que Dios realmente, por toda la historia y lo que han revisado, es cruel, es malo, tiene un aspecto que no llegan a comprender, ¿no? Hay un Dios que es bueno por un lado, pero también es cruel y malo y olvidadizo y vengativo y todo esto, ¿no? Entonces, es como nosotros. Uno puede descubrir, sí, la verdad que sí, soy bueno por algún aspecto y también confiable en algo, pero también soy un maldito, y también soy oscuro, y también soy complicado, y también soy torcido. Entonces, ¿qué hacen cuando los vienen a convocar por la mañana para llevarlos a la cámara de gas? Se ponen la mano en la cabeza, como hace todo judío cuando reza y no tiene un kipá, porque tienen que tener la cabeza cubierta, y se ponen a rezar justamente un salmo, que es el Salmo número 90, ¿no? Vamos a buscarlo aquí un momento. Vamos a buscar Salmo número 90. Salmo 90. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Este salmo dice así. Fíjense lo que dice. Señor, tú no... Dice así. Vamos a leerlo con esto. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Entonces, el salmo va de eso, ¿no? Continúa todavía, pero trata de... Es como decirle a Dios, Dios, eres grandísimo, eres buenísimo, pero también somos nada para ti. O sea, tú haces lo que quieres. Hay aspectos tuyos que son durísimos, ¿no? Acá lo dice, por ejemplo... Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. A tu ira habla, ¿no? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Dice, y tu indignación según que debe ser temido. Como diciendo, eres incomprensible. Entonces ellos, la maravilla de esa película es que cuando los vienen a buscar, en lugar de decir, no, es que Dios es malo, le rezan al mismo Dios que es el que los viene a destruir. O sea, están reconociendo que aunque uno tenga una sombra oscurísima, al mismo tiempo uno es una maravilla. Es decir, ese mismo Dios que es oscuro es el mismo Dios que es maravilloso. Y la idea es la integración. Entonces, una película que recomiendo para quien pueda verla, la verdad, es genial, tiene unos diálogos, pero que te hacen, no sé, pensar un montón. Hasta aquí vamos a ver hoy entonces. Hemos recorrido este mito místico y a la vez gnóstico, porque los gnósticos gustaban utilizar mitos, a veces así muy sencillos o muy imaginativos,
pero que representa muy bien lo que nos pasa. Los gnósticos eran unos grandes psicólogos y la psicología junguiana recupera mucho de esta idea gnóstica. Así que yo lo quería plantear más que nada para que quien sea cristiano de repente y tenga esta visión de la vida y diga, no me cuadra todo este tema de por qué Dios manda a su hijo a que muera, cómo la sangre de Jesús nos redime. Bueno, no es que te redime porque te mancha y te impregnó y ya está. No, te redime porque cuando ves el mito de Jesús, lo recorres, lo recordás y lo practicás, haces lo mismo que hizo él, el imitatio Christi, la imitación de Cristo, como decía Tomás de Kempis, estás haciendo la integración de la sombra. Y no la haces para vos nada más, la haces para toda la humanidad. Eso es lo que entendió Eti Gilesum. Sanarme es sanarlo y sanarlos a todos. Vamos a ir a mirar un poco aquí la página de Radio Unión, que aquí la tengo. Vamos a ir a la página de inicio. Aquí tenemos Radio Unión, que como saben es 107.9 en Murcia, Radio de Murcia. Aquí, por supuesto, a mí no me aparecen algunas fotos, pero a ustedes les van a aparecer de manera súper colorida en la página. Es que no sé qué tengo yo aquí con algo del Java, debe ser, que no me aparecen las imágenes. Pero bueno, el tema es que en las pestañas que tenemos aquí de Radio Unión, que la pueden encontrar fácilmente poniendo www.radiounion.es en el navegador y sale. Van a ver los programas que hay con todas las pestañas. Cada programa tiene su referente en YouTube, su video. Los que tienen video, hay otros programas que son solo audio y también están los audios correspondientes. Al mismo tiempo, dentro de las pestañas que está la de Pablo Veloso, que vengo a hacer yo, con cada uno de los programas que hemos recorrido en audio y en video también, para poder verlos y escucharlos. Y también les recuerdo que tenemos por aquí la página de Pablo Veloso, mi página, que la ha hecho mi amigo Mario del blog del Santo Nombre, que es un blog muy recomendable, que se llama elsantonombre.org, ¿no? Bueno, en esta página mía pueden recorrer los contenidos, pero además pueden encontrar los audios de iBooks, los videos de las reflexiones breves que hago cada día, también los programas que hemos ido subiendo a Radio Unión, justamente, y también pueden encontrar aquí artículos míos, qué es el reordenamiento vital, qué son las actividades que yo ofrezco, los cursos también que doy habitualmente y el contacto por si quieren escribirme. Aquí está, pueden escribirme por la propia página también, pueden sumarme a WhatsApp y mandarme un mensaje y también a mi correo electrónico, que en realidad estoy viendo que falta completarlo. No, este teléfono no es el mío. Todavía esto está sin hacer, es por eso. Está inacabado, así que no le presten atención al teléfono, no es el correcto. Bueno, ya dijimos, acá en la página web de Radio Unión, que sí está completa, tenemos el contacto también por si quieren comunicarse con Radio Unión y mandarle algún mensaje a la radio, poner alguna publicidad o alguna cuestión que quieran para la que necesiten contactarse. Bueno, creo que nada más. Ahí vamos nosotros. Soy Pablo Veloso. Hemos recorrido hoy en la espada de Damocles el lado oscuro de Dios, ¿no? La parte oscura de la vida que hace falta incluir, ¿no? Porque esta propuesta de que la vida es solo color de rosas y bonita y que solo hay que mirar la cara iluminada de las cosas, como canta al final de la vida de Brian, que canta Always look at the bright side of life. No, me salió medio tipo alemán, bright side of life. Pero bueno, no, la vida tiene lados oscuros, esa es la sombra y eso es lo que hay que incluir para hacer la apolitrosis, la redención de Sofía y regresar con nuestra sabiduría al pleroma de Dios, a la tranquilidad, al silencio, para que después de un ratito volvamos a salir y la vida vuelva a repetirse y esto nos divierta eternamente, como dicen los hindúes, en un eterno lila. Vamos a nuestra portada de despedida y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.